Muy buenas a todos. Hoy pasamos a resolver una duda que nos ha puesto una compañera en uno de nuestros tutoriales y su pregunta venía a hacer referencia, bueno, que le habían, creo que en un examen oficial, le habían preguntado por el artículo 167 del Real Decreto 2/2004. Y es decir, que esta es la ley reguladora de las haciendas locales y en este artículo en concreto lo que habla es sobre la clasificación que deben de hacer las administraciones locales, digamos, en su presupuesto, tanto en los ingresos como, digamos, en los gastos. En este caso está orientado a los gastos porque es donde la pregunta, digamos, ha erradicado. Bien, este artículo, ¿de acuerdo? Nos da, para que lo entendáis, una especie de instrucciones de a cómo las administraciones públicas tienen, digamos, que estructurar pues, sus ingresos y sus gastos. Pero además tendríamos que ir a la orden de Hacienda 3565/2008, que es donde está, digamos, donde se le pone nombre propio a cada gasto que realiza, cada gasto y cada ingreso que tienen las administraciones locales. Es decir, clasifica tanto los ingresos como los gastos, pues según su naturaleza. Y establece el nombre de los capítulos y dentro de cada capítulo el nombre de los conceptos o de los artículos. Ahí es donde realmente podrías comprobar que la pregunta que te hicieron sobre el 226.01 hace referencia a las atenciones protocolarias. Ahí puedes ver dentro de cada capítulo el desglose de todos los artículos. Siempre el primero es es el número del capítulo y bueno, una vez que lo veas varias veces se queda sin problema y luego ir aprendiéndote el resto de los conceptos para saber más o menos por dónde van los tiros. No obstante decirte que siempre son los mismos los que preguntan en examen. De hecho, este sale un montón, las atenciones protocolarias. Las atenciones protocolarias son el gasto, digamos, que se hace en actos oficiales, protocolos, vamos, entrega de premios, campañas para captar, digamos, pues en este caso turistas, porque el 432 hace referencia a la información y promoción turística. Entonces puede ser una campaña o un protocolo para promocionar pues, una ciudad costera, por ejemplo. Podría ser, ahí lo puedes comprobar sin ningún tipo de problema. No obstante, pasamos a explicarte lo que es la estructura de gastos que tiene en general las administraciones, ¿de acuerdo? Siempre vas a encontrar estos códigos, más o menos, ¿vale? Los códigos van a estar divididos por un punto y los puedes, digamos, clasificar así. Los dos primeros códigos, que hacen referencia a la clasificación orgánica, lo que te va a decir es qué administración es la que está gastando. ¿Vale? Puede ser un ayuntamiento, tiene su código, o un organismo autónomo que dependa de un ayuntamiento, o una empresa pública que dependa de un ayuntamiento, por ejemplo. Siempre te van a decir, pues eso, la sección y el servicio, que es la administración que gasta. Los segundos códigos, que suele llevar más o menos esta estructura, tiene seguido un número o incluso dos, qué política se está cubriendo con ese gasto. Como hemos visto antes, te hacía referencia a la información y promoción turística. Las políticas son los fines que persigue la administración: cultura, deporte, seguridad ciudadana, turismo, ¿vale? Eso es para qué se gasta. Y los siguientes códigos, como ves, si tienen la misma estructura que la tuya de examen, es la clasificación económica, que es en qué se gasta, ¿vale? Siempre pues como te he dicho, el primer número es el capítulo, los siguientes los artículos, los otros los conceptos y los siguientes los subconceptos en el caso que exista, como en el tuyo, ¿de acuerdo? Esta es más o menos la estructura que debes de conocer, que siempre te vas a encontrar en un caso práctico, ¿vale? Que recuerda quién gasta, para qué se gasta y en qué se gasta, el gasto en concreto. No sé exactamente la pregunta que te han puesto. Entiendo que era que identificaras el 226.01. Ya te digo que se repite una barbaridad. ¿De acuerdo? En este documento te he puesto el artículo 167 de lo que es la estructura de gastos e ingresos, como bien sabes, y te la he especificado cómo deberías más o menos de estudiarla. ¿De acuerdo? En el primer apartado te lo dice muy claro. Esto es una pregunta también que sale un montón. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la actualidad Ministerio de Hacienda y Función Pública, es quien establece, lo hace mediante norma, en este caso es una orden, ¿de acuerdo? Con carácter general, pues la estructura de los presupuestos, que es, les dice a las administraciones locales mediante una orden cómo han de estructurar sus ingresos y gastos, porque cada gasto, evidentemente, o incluso cada ingreso, tiene diferente naturaleza. A nivel contable no es lo mismo anotar la compra o venta de un edificio que la compra de folios para material de oficina. Entonces se clasifica según su naturaleza. Y tienes, pues, en el estado de gastos, tienes 9 capítulos, y en el estado de ingresos tienes otros 9 capítulos que son muy sencillitos, digamos,
de memorizar. ¿De acuerdo? Siguiendo con este artículo, bueno, pues lo que te he comentado, que sale un montón y que es mediante norma, se establece la estructura, como hemos dicho, según la naturaleza económica de los ingresos y gastos. También las finalidades o los objetivos que se propongan conseguir, de acuerdo con los criterios, que esas son las políticas de gasto que pretenden cubrir. Dos, en segundo punto del artículo te dice que las entidades locales pueden clasificar los gastos e ingresos atendiendo su propia estructura. Lo que quiere decir es que pueden, digamos, adaptar un poco su presupuesto en función de sus características. Imagínate un pueblo costero que el ayuntamiento pues tiene una serie de gastos porque tiene barcas y demás a nivel turístico o así. Evidentemente eso no lo tienen todas las administraciones, entonces ellos sí pueden crear capítulos en concreto para poder atender ese gasto. Tres, los estados de gasto de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las clasificaciones por programa y económica. Solo preguntan un montón. ¿Cómo se clasifica los gastos del estado de gasto de las entidades locales? Pues es por programa y económico. Es simplemente memorizarlo. Y aquí tenéis un desglose de ello. La clasificación por programa que consta de los siguientes niveles. En concreto, esto es la respuesta a tu pregunta. Aquí es donde está destripado, digamos. El primero es relativo al área de gasto, que es lo que hemos dicho, quién gasta. El segundo, la política de gasto, en qué políticas se pretende cubrir. Y lo otro es el tercer apartado, que es para qué se gasta, qué se está comprando exactamente. ¿Vale? Este apartado es el que describe tu duda. ¿Vale? Esto es lo que tendrías que desarrollar en base al esquema que te hemos puesto arriba. Nos sigue diciendo que en todo caso, y con las peculiaridades que puedan concurrir en el ámbito de las entidades locales, los niveles de áreas de gasto y de política de gasto se ajustan a los establecidos para la Administración del Estado. En resumidas cuentas, los presupuestos del Estado y los presupuestos de la Administración local más o menos guardarán la misma estructura. Así en resumen. El apartado B del siguiente apartado del siguiente punto nos dice que la clasificación económica presenta la separación los gastos corrientes y los gastos de capital. ¿Qué es lo que dice? Bien, ya está haciendo referencia a la clasificación económica. ¿Por qué se diferencian los gastos corrientes de los gastos de capital? Muy sencillo, porque los gastos corrientes son muchos gastos muy pequeñitos y los gastos de capital son pocos gastos muy grandes. Por eso digamos que como que se clasifican de forma diferente para agruparlos. Los gastos corrientes son reiterativos, se suelen hacer periódicamente y los gastos de capital no son tan consecutivos. Pues la venta de un edificio, a lo mejor, o la compra. A lo mejor un edificio se compra una vez cada 15 años o algo así. Nos sigue diciendo que en los créditos para gastos corrientes se incluyen los del funcionamiento de los servicios, los intereses y las transferencias corrientes. Vale, aquí simplemente nos dice que de cara a clasificar los gastos, o sea, los gastos corrientes lo incluye todo. El funcionamiento de los servicios es el funcionamiento operativo de las administraciones. Los intereses, pues es todo interés que tengan que pagar, pues, por ejemplo, por pagar préstamos. Y las transferencias corrientes son transferencias que se utilizan para financiar actividades cotidianas. En los créditos para gastos de capital, los de inversiones reales, las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros. Bien, para los créditos para gastos de capital, lo que hemos dicho antes, gastos generalmente grandes. Inversiones reales, pues comprar, por ejemplo, un terreno para hacer un campo de fútbol. ¿Vale? Transferencias de capital. La transferencia de capital es la transferencia que se hace cuando se va a comprar un edificio, por ejemplo. C, la clasificación económica que tiene tres niveles. El primero es relativo al capítulo, que es lo que te hemos puesto en el esquema. El relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasificación pues, se puede ampliar en uno o varios niveles relativos a sus conceptos. Pues imagínate, porque pudiese tener atenciones protocolarias, actos oficiales. No es el caso, pero para que lo entienda. En todo caso, los niveles de capítulo y artículo habrán de ser los mismos que establecidos por la Administración del Estado. Clasificación económica idéntica a la del Estado, no tiene más. Cuarto, la aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida. Esta es la definición de presupuesto. También sale una barbaridad. Es el concepto, digamos, como tal. Mi consejo, memorizarlo, porque la pregunta de saben la dice clara y las soluciones lo que hace es que hay respuestas muy similares. Entonces, una vez que la tengas memorizada, ya da igual cómo te lo pongan, que te va a acordar.
En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, esta integrará asimismo la aplicación presupuestaria. Vale, evidentemente que tiene que estar desglosado cada apartado, no tiene más. El control contable de los gastos se realiza sobre la aplicación presupuestaria antes definida y el fiscal sobre el nivel de vinculación determinado conforme dispone el artículo 172 de esta ley. Bueno, sobre el control contable o fiscal, ya a nivel de intervención, eso da para tutorial de 3 años por lo menos consecutivos, por lo que eso tendremos que hacer un vídeo aparte para poder, digamos, explicar todo eso. Y por último, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la actualidad, Ministerio de Hacienda y Función Pública, establece la estructura de la información de los presupuestos, su ejecución y liquidación. Ejecución es la aplicación del presupuesto, ¿vale? A las que deberán ajustarse todas las entidades locales a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de remisión de dicha información. Esto son las cuentas anuales. Básicamente lo que pretende establecer, al menos este punto, un patrón común entre todos los presupuestos de todas las entidades locales, para que pese a que haya pequeñas diferencias, más o menos todos tengan una estructura común y así también facilitar el control para los organismos que realizan este control como es intervención. ¿De acuerdo? En el comentario de este vídeo dejamos el enlace para poder descargar este documento y por supuesto si sigue existiendo cualquier tipo de duda la podéis plantear debajo del vídeo y estaremos encantados de resolverla. Esperemos que no obstante esa duda de la compañera haya sido resuelta y si no es así, háznoslo saber, nos dice exactamente qué necesitas y lo volveremos a grabar en un vídeo. Un saludo.